Buenas tardes para todos, mi nombre es Álvaro, soy el presidente del Consejo Directivo de la Unidad Regional Antioquia del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia. Y hoy vamos a hablar de ética y para eso nos acompaña Joan Sepúlveda, quien es colega también químico farmacéutico de la Universidad de Antioquia de hace mucho tiempo. Eh, Básicamente todos lo conocemos por su rol supremamente importante en términos del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos y sobre todo también por una defensa bastante grande de la profesión y de algunas de sus ramas de ejercicio profesional. En este momento Joan está como presidente del tribunal, Ujú. Tribunal disciplinario. bueno, Tribunal Disciplinario de Ética, Consejo de Ética, eso se llama. No, la norma lo llama tribunal disciplinario, tanto la ley 212 del 95 como el decreto 1945 del 96. Y básicamente, ¿qué pitos toca? O sea, ¿qué se supone que hace en este momento el Tribunal Disciplinario? Bueno, a ver, digamos que lo que sucedió es que cuando en el 95 se expidió la ley 212, dentro de la ley se consideró la necesidad de que hubiera un control del ejercicio profesional en el país y se incluyeron artículos en ese sentido, dentro de ellos la creación del tribunal disciplinario. Pero como lo hemos podido evidenciar y gracias a diferentes trabajos que ha hecho el colegio, consultas con abogados y en diferentes estamentos, realmente ni la ley 212 ni el decreto 1945 le dieron ningún tipo de potestad sancionatoria al tribunal. Entonces, en ese orden de ideas, hoy el tribunal no tiene, como se dice vulgarmente, dientes para poder ejercer sus funciones y básicamente lo que podemos hacer es dar traslado a otras instancias para que tomen medidas cuando se llega a presentar un problema con el ejercicio de la profesión farmacéutica. Y es un tema, pues a mí particularmente siempre me inquietó. Llevo, creo que en este momento cumplí ya 11 años y algunos meses de, no puedo decir experiencia profesional, porque según la norma, la experiencia profesional comienza cuando uno saca la Tiene tarjeta la tarjeta profesional. azul. O sea, tengo 10 años de experiencia profesional, tengo 11 años de haberme graduado. Realidad que en este momento fue una realidad para muchos, hay mucha gente que todavía no tiene tarjeta profesional y trabaja en algún área de la química farmacéutica. Conozco casos, incluso me han dicho eso, ¿para qué vincularse al colegio? Eso, ¿para qué sacar la tarjeta? Y sin embargo, están ahí. Eh, y muy probablemente, como lo hablamos la semana pasada, sea el escenario del trabajo de algunos colegas, o bueno, la realidad de algunos colegas que están graduando ahorita por lo del servicio social obligatorio, que no se tiene claridad al respecto. Y eso me parece interesante porque nos lleva a una pregunta, pues a una primera pregunta y es, ¿yo necesito como químico farmacéutico esa tarjeta profesional para ejercer? Pues bueno, a ver, yo en el desarrollo de mi carrera, en el desarrollo de la carrera profesional, cuando estaba en el proceso de formación y luego cuando comencé a ejercer, hay un punto en el cual me he centrado y he discutido mucho con varios colegas y es la importancia de la normatividad en el ejercicio de la química farmacéutica. Yo creo que en todos los ámbitos de nuestro ejercicio profesional los asuntos regulatorios son básicos y por eso pues mi primer mensaje para los que están estudiando química farmacéutica es que le pongan bastante atención y creo que los programas también deben darle un mayor énfasis al tema regulatorio dentro de la formación profesional. Cuando uno habla con los egresados, normalmente se refieren mucho a eso, a la necesidad de conocer la normatividad independientemente del ámbito de actuación. Esa primera normatividad que nosotros tenemos, pues es la normatividad que rige específicamente el ejercicio de la profesión y es muy clara. Uno puede egresar de formarse como químico farmacéutico, pero la ley, tanto la ley 212 como la ley 1164, establecen que para ejercer legalmente la profesión se deben cumplir dos requisitos de manera simultánea. Esos requisitos son haber egresado de un programa de formación, sea en Colombia o en el exterior. En el caso del exterior debe ser convalidado y tener la inscripción en el Registro Único de Talento Humano en Salud,
Retus antes era la inscripción en el registro del colegio. El ejercicio legal se da cuando se cumplen ambas condiciones de manera simultánea. ¿Qué significa eso? Que si yo egreso y no tramito mi tarjeta profesional, pues estoy en un ejercicio informal, para no llamarlo ilegal, porque ahí habrían algunas discusiones. Estaría en un ejercicio informal que, de acuerdo a lo que establece la ley 1164 y cuatro, y como lo reiteraba Álvaro, se determina que la experiencia profesional solo cuenta a partir de este ejercicio legal. Por eso es que solo en las profesiones del área de la salud, porque eso no sucede en otras profesiones, nosotros contamos la experiencia desde el momento de obtener ese registro. Entonces, sí, la respuesta es, si no la tengo, no me contabiliza, por lo menos en los cargos del Estado. Digamos que a nivel estatal es donde más se ve eso, cuando se requiere de la certificación de experiencia. Muchos colegas, lastimosamente, por situaciones de no tramitar la tarjeta, han perdido muchos años de experiencia. Conozco casos de hasta 10 y 15 años de experiencia perdidos a nivel estatal por no contar con el registro profesional. Pues es que eso me parece bastante curioso porque te voy a poner un ejemplo. En la realidad en la que estamos ahorita puede pasar y puede pasar mucho. Eh, yo estudié química farmacéutica porque me gusta hacer cosméticos. Y durante la carrera, en diferentes escenarios, piloteé, hice el ejercicio de pivotear varias veces un producto, lo llevé a diferentes sectores, les gustó, funciona y me graduó como químico farmacéutico y listo, estoy listo para sacar mi producto al mercado, pero pues en ese momento yo no tengo plata para montar un laboratorio, voy y lo maquilo. La maquila me dice, bueno, yo le pongo a usted el registro sanitario con la fórmula que hizo mientras se gradúa. Y si le funciona, pues está bien. O sea, yo le firmo la notificación sanitaria, porque no es registro sanitario, la notificación sanitaria de ese producto. Resulta que me va bien, funciona, empieza a crecer el negocio. Mi siguiente paso es sacar más fórmulas, me funcionan. eh, siempre bajo el mismo modelo. Tengo al QF de la maquila que me las avala. Resulta que ya de cierto momento empiezo a decir, no, quiero montar planta, monto mi planta. Y ya después de 15 pues 5 10 15 años de ejercicio profesional, eh, yo soy un químico farmacéutico, ejercí la química farmacéutica en una de las ramas que es la producción cosmética, pero nunca saqué la tarjeta profesional. Legalmente no hay certificación de ese ejercicio. Digamos, todo el mundo moralmente te puede llegar a reconocer esa experiencia, saber que eras la persona que tenía el laboratorio X y puede darse ese reconocimiento social. Pero desde el punto de vista legal, la organización que certifica la experiencia profesional en el país de los colegas químicos farmacéuticos es el Colegio Nacional de Química Farmacéutica. En el caso que tú comentas, por ejemplo, no aplica mucho porque ese es el caso del empresario que normalmente dentro de su desarrollo profesional no requiere certificarle la experiencia a alguien más, sino que se convierte en otro tema de requisitos. Esto tiene más implicaciones sobre todo en los funcionarios públicos, en las personas, por ejemplo, que empiezan a trabajar con el Estado y como parte de su trabajo con el Estado, requieren al finalizar su trabajo o su ejercicio ya para el proceso de jubilación, demostrar ante el Estado que cumplieron con el ejercicio profesional y ahí se nos han presentado, por ejemplo, inconvenientes con colegas que toda la vida consideraron, por ejemplo, que estar vinculados a un sector estatal o estar vinculados a una universidad no era ejercer la profesión, por lo tanto no hicieron el trámite, ejercieron, trabajaron, llevaron a cabo sus actividades, incluso cumpliéndolas con excelencia y demostrando muy buena competencia, pero al momento de obtener un certificado legal expedido por el colegio que diga esta persona ejerció legalmente la profesión química farmacéutica en el país, no lo va a poder obtener o lo va a obtener con la fecha desde la cual obtuvo su tarjeta hasta el momento en que solicita el certificado. Que digamos que es más un tema de tipo administrativo, más que ético. Y eh, el área pública, pues de la función pública, porque no creo que exista un laboratorio o una empresa asistencial que si tú tienes las habilidades te diga, "Ah, pues es que
solo tienes un año de experiencia con una tarjeta profesional. Sí, así es, digamos, está mucho más relacionado con la parte pública. Sin embargo, pues yo, como vos lo mencionabas en la presentación, pues siempre, aunque inicialmente en mi proceso de formación fui un opositor a las organizaciones gremiales y profesionales, pues con el desarrollo de todo mi ejercicio y en mi experiencia, me he convertido en un defensor del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos y considero que una cosa no riñe con la otra. O sea, yo realmente no encuentro argumentos que sustenten el por qué no tramitar el registro único de talento humano en salud. Eh, Creo que pues independientemente de donde uno se desempeñe, incluso si no desempeña la química farmacéutica, si termino siendo youtuber o termino siendo un corresponsal periodístico, eso no riñe con que yo realice mi trámite de inscripción y haga parte del censo de profesionales farmacéuticos que ejercen en el país, que es la función última y más importante del registro. A ver, al final todo lo que nosotros discutimos en términos del talento humano en salud es cuántos químicos farmacéuticos hay, cuántos necesitamos, a dónde vamos, y para poder construir estas estadísticas, pues la información oficial es la información del registro. Bueno, aquí no venimos a hablar del registro de talento en salud, pero es una cuña a la gente que quiera ejercer formalmente su profesión, eh, pasarse por la página web del colegio y mirar cuáles son los requisitos para expedir la tarjeta profesional, que no es cara, pues para los, ayuda, aporta también al sostenimiento del colegio de cierta forma sacar la tarjeta profesional. Venimos a hablar de ética. ¿Qué es ética? Pregunta difícil. Sí, a ver, digamos que desde el punto de vista filosófico, la ética es el deber ser, el cómo hacer las cosas adecuadamente dentro de un colectivo social en particular. Hay incluso algunos autores desde la filosofía hablan de diferentes tipos de ética. Y de hecho, cuando nosotros nos enfrentamos al tema del proyecto de ley, nos enfrentamos a qué es la ética y cómo afrontar este proyecto. Y si nos vamos a esas definiciones filosóficas, pues este es un proyecto más desde la deontología, donde la deontología es una parte de la ética que estudia los deberes. Ok. ¿Cuáles son esos deberes que nosotros tenemos en este caso como profesionales farmacéuticos? Y pues va más allá, incluso pues dentro de los filósofos que han estudiado el tema de la deontología está Immanuel Kant, donde pues no es mi área de experticia obviamente y respeto mucho las ciencias sociales, pero él habla acerca de cómo generar estos marcos de comportamiento para poder saber qué es lo que está bien y mal. Al final lo que nosotros estamos haciendo, más allá del ejercicio ético, es el ejercicio deontológico, que es poder tener una guía que nos diga, mire, este tipo de comportamiento debe ser mal visto y debe estar catalogado como un comportamiento no ético, y lo que no esté ahí de manera taxativa, pues será un comportamiento ético, que es un ejercicio bastante complejo, Esto va a sonar agresivo, pero entonces tenemos un proyecto de ley para regular este montón de lobos que son los químicos farmacéuticos. básicamente. De hecho, es un tema muy importante, es una discusión en la cual el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos se ha integrado hace, pues por lo menos yo he participado en esa discusión de manera personal hace 20 años. Y pues hace 17 años sabíamos que teníamos esta tarea y básicamente es eso, es generar el proyecto de ley tiene cuatro partes básicas donde dos de ellas están enfocadas, una hacia los deberes, el otro hacia definir cuáles son esos tipos de comportamientos que pueden ser considerados o deben ser considerados como faltas éticas. Y luego en los otros capítulos pues se desarrolla ya el proceso de sanción y cómo se nombraría el tribunal disciplinario para que ejecute sus funciones en primera y segunda instancia. Nuestra profesión tiene muchas ramas y afortunadamente tenemos equipos de trabajo en esas ramas. A mí, ¿qué me inquieta? Y que lo hablábamos ahorita tras bambalinas, es el tema de el colegio piensa regular la profesión química farmacéutica como si los químicos farmacéuticos fueran los malos únicos del paseo. Técnicamente, los logos a los que hay que
evitar, hay que colocarles reglas o si no, eh, hacen las cosas malas. ¿Y qué pasa con las demás profesiones con las que nosotros trabajamos? Si, por ejemplo, en algún momento yo tengo un personal en el servicio farmacéutico que actúa de mala fe, ellos no están expuestos a estas sanciones, ellos no deben también cumplir la profesión o pues el área profesional, el área de ejercicio profesional con condiciones éticas. Bueno, lo que pasa es que realmente el tema de los tribunales de ética se convirtió en una papa caliente para el Ministerio de Salud y Protección Social luego de que se expidió la Ley 1164. El primer inconveniente que se presentó es que la ley estableció que los colegios teníamos la responsabilidad de controlar el ejercicio de la profesión, esa es una de nuestras funciones, y para ello se establecen los tribunales de ética. Pero el inconveniente es que eso tiene un impacto presupuestal fuerte sobre el ministerio porque hay una discusión en torno a la financiación de esos tribunales. Hoy en el país existen tres tribunales de ética que son financiados por el Estado, que reciben recursos anualmente para su funcionamiento y que eh, son medicina, enfermería y odontología, y que la pregunta de los otros tribunales de ética es, venga, en términos del derecho a la igualdad, pues todos los tribunales necesitamos funcionar porque solo unos tribunales reciben recursos del Del Estado Estado. y los otros tribunales no. Entonces ahí hay una primera discusión. Y la otra discusión importante alrededor del tema es que por la Organización de las Profesiones en Salud en Colombia, solo existen tribunales de ética para los niveles de formación profesional. Los niveles de formación auxiliar, sea tecnólogo o técnico, o incluso los empíricos que existen, por ejemplo, en el caso de la farmacia, no están regulados por ninguna norma. Aunque en el caso de los regentes sí existe en la ley 485 del 96 un estamento que es el Consejo Profesional de Regencia de Farmacia. Ese estamento nunca entró a operar y desde que se expidió la ley hasta hoy no se ha conformado, ya van a pasar casi 30 años. Entonces, en ese orden de ideas, sí siempre ha sido parte de la discusión en el tema de los tribunales de ética, que solo estamos regulando y sancionando a los niveles profesionales, que es donde podemos ejercer algún control por la figura de los tribunales de ética, pero no hemos creado ese mecanismo para regular los perfiles auxiliares que nos acompañan en el sector salud. Esa es una tarea que todavía queda pendiente. O sea que técnicamente es mucho más grave, eh, pues en este escenario es el tema, pues también va por un lado punitivo, ¿no? Y algunas de las actividades que nosotros hacemos como químicos farmacéuticos en la cotidianidad, que pueden ser sencillas, se vuelven causas de amonestación, como por ejemplo ausentarse unos minutos de la farmacia, eh, dejando sin director responsable de la farmacia, puede llegar a ser crítico para, para un proceso de este tipo y alguien levantar la mano y sancionar, o hasta qué punto llega la ética profesional, de la vigilancia de la ética profesional. Pues ahí hay dos cosas. Pues lo primero es que estamos haciendo un ejercicio muy importante acompañados con el equipo de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Flores. El senador Pedro Flores es químico farmacéutico y pues desde su posesión en el Congreso ha apoyado al colegio y ha trabajado en conjunto para la presentación de proyectos de ley. Este sería ya el segundo proyecto de ley que vamos a presentar y pues digamos que de una u otra manera eso nos permite avanzar en todas estas discusiones y estas tareas pendientes que tenemos. Ya con relación a cómo continuamos como con ese proceso regulatorio, yo diría que es un ejercicio muy complejo. Nos queda siempre pensar que hay cosas pendientes. O sea, quisiéramos que, por ejemplo, dentro de los comportamientos que se consideran como faltas graves, gravísimas o leves, tuviéramos un mayor número
de cosas explícitas, porque una de las cosas que nos recomiendan mucho en derecho los abogados y los dos químicos farmacéuticos abogados que hacen parte del tribunal nos lo reiteran bastante, es la necesidad de que en la norma hayan elementos taxativos para poder llevar a cabo ese proceso de sanción. Al final sí está muy basado en el proceso de sanción. Sin embargo, dentro de los mecanismos que están propuestos en el proyecto de ley, la idea es que va a haber un tribunal de ética nacional, unos tribunales de ética regionales que operan como primera y segunda instancia, y uno de los trabajos importantes de ese Tribunal Nacional es generar jurisprudencia, generar análisis normativo, lo que los abogados llaman generar la doctrina, para que a futuro, en la medida en que se vayan nutriendo de información, el tribunal pues ir generando como estos decálogos éticos. Es un ejercicio muy complejo porque pues al final uno termina, cuando uno se mete en todo este trabajo de hacer políticas públicas, muchas veces tiene la posición de que se está regulando para el pasado. Es decir, uno genera un proyecto de ley que se convierte en una ley de la República o en una política pública que está pensado para generalmente solucionar problemas que ya se presentan. Y son muy pocos los casos donde uno puede integrar en las leyes o en los proyectos precauciones a futuro. Yo, por ejemplo, me cuestiono mucho qué va a pasar con el ejercicio de la profesión farmacéutica en la farmacia asistencial, por ejemplo, con los algoritmos que manejan modelos de lenguaje generativo. O sea, hay un montón de cosas que se pueden llegar a presentar a futuro y que ni siquiera las podemos visualizar. Entonces uno termina regulando para el pasado. Terminamos haciendo un tribunal que va a estar, por ejemplo, en sus primeras instancias, trabajando sobre lo que conocemos que pasó anteriormente, pero que no tiene una visión tan proactiva. Entonces, Eso quiere pues, decir que a mi farmacéutico todavía no lo alcanza el Tribunal de Ética. hay discusiones muy complejas en términos de cómo afrontar los retos en todos los ámbitos, o sea, en el tema asistencial, en los asuntos de los modelos de lenguaje generativo hoy generan dudas importantes. Tenemos dudas importantes con el tema del análisis estadístico de la Big Data relacionado con el consumo de medicamentos, el tema del diseño personalizado de medicamentos, por ejemplo, a partir de algoritmos que analicen datos de ADN o temas de nivel genético. Hay muchísimas discusiones en todos los campos de ejercicio profesional eh, y el tema de lo que hoy llaman inteligencia artificial, pues que hoy está muy centrado en algoritmos, pero que probablemente avance a otro tipo de modelos, es un reto y un debate que, por ejemplo, hoy no está integrado en el proyecto de ley. Si vos lo mirás, todo lo que está relacionado con manejo de la información es más desde el punto de vista del secreto industrial y de cómo manejar adecuadamente pues ese secreto profesional y esa información que hace parte del quehacer de las industrias, pero hoy no incluye esos elementos, por ejemplo, relacionados con el uso de, de lenguajes y de temas relacionados con los chatbots. Y, por ejemplo, te pongo un ejemplo, en el tema de los centros de información de medicamentos, que en Colombia hay pocos, pero digamos a nivel internacional es un área de ejercicio reconocida de la profesión. Deberíamos hacer un debate muy fuerte hasta qué punto esos centros de información de medicamentos pueden ser los servicios prestados por modelos de lenguaje generativo y hasta qué punto, cuál es la responsabilidad del farmacéutico que está detrás de la programación de esas respuestas. Creo que hay unos debates muy fuertes, muy profundos que tendremos que dar con el tiempo. Sí, déjame montar un emprendimiento, por Dios. ¿Qué estamos tratando? Pero algo que sí me inquieta es eso de las sanciones. O sea, en estos días hicimos un chiste en un grupo, el grupo serio de la facultad, eh, en el que hablábamos de que un mes de suspensión del título
profesional al que haga chistes en el grupo pesados. Yo creo que hoy van a suspender a más de uno, nos van a suspender a más de uno. Pero es eso, ¿cuál es el alcance? ¿Qué es una, cómo es que decías? Falta mayor, falta menor. Sí, digamos, hay una propuesta dentro del articulado que tenemos en el proyecto de ley. Hay una propuesta de graduación de las faltas. Digamos, las faltas son faltas gravísimas, graves y leves. Básicamente es la graduación que tenemos de acuerdo al impacto que tiene sobre, sea la salud de las personas, la honra de los colegas o el impacto general que tiene. Ese es el tema de graduarlo. El ejercicio se hace muy complejo porque es establecer cuál es la falta y posteriormente qué tanto afecta esa falta y por lo tanto cuál es la graduación de ella. Y pues de pronto puede ser un ejercicio muy subjetivo y de hecho por eso la estrategia que hemos adoptado es colocar el documento en consulta pública esperando que haya una participación masiva pues, de los colegas, que no se ha dado en el momento, pero esperamos que sea así, porque en la medida en que todos podamos discutir y nutrir el documento, pues vamos a poder tener mejores resultados y eliminar esos elementos de subjetividad. Pero básicamente es un proyecto de ley que está construido a partir de poder generar un marco normativo que contemple la sanción de las conductas que consideramos inadecuadas en el O ejercicio sea, de la profesión. faltas a la salud personal, eh, honra a los colegas, sí, Y en general el ejercicio ejercicio profesional, profesional. a Pues si por en la ejemplo profesión. un colega pues le toca ir a supervisar un lote urgente, entra al lote y se le sale un pedo y contamina No, ese lote. digamos, hasta ese nivel de No, especificidad no, no es no es, posible llegar. no es falta grave si el lote No, no, no es vital no disponible. no, realmente el tema, pues desde el punto de vista del ejercicio profesional, eh, para poder ejercer una sanción tienen que existir unos elementos probatorios. Y esos elementos probatorios, pues normalmente van a estar relacionados o con unos documentos o con unos soportes que existan para poder llevar a cabo tanto el proceso de denuncia como investigación y sanción. Llevándolo al caso extremo que mencionabas, pues es muy complejo llegar a decir que ese tipo de comportamientos pueden afectar. Pero hay otras cosas que, por ejemplo, un colega que esté en la parte asistencial y que por A o por B manejando información confidencial sobre los pacientes, divulgue que el paciente tiene algún tipo de patología, que puede tener algún nivel de condena social o que el paciente tiene algún tipo de comportamiento que socialmente no se ha aceptado y que termine afectando a esa persona, sea a nivel psíquico, emocional o incluso a nivel de salud, si fue una mala recomendación o acompañamiento en el tema de medicamentos, sí consideramos que debe tener sanción. Entonces, el tema de que un colega divulgue información privada de la cual conoce a partir del estudio de una historia clínica, el tema de que se mienta en un certificado de análisis que soporta una liberación de un lote o que se falsifique algún registro dentro de cualquiera de todos los procesos que tenemos que registrar en el ejercicio de la profesión, pues creemos que sí son elementos inadecuados que generan problemas y que tenemos que tener herramientas para intervenirlos. La idea es que no sucedan, pero en caso de que sucedan, debemos tener los mecanismos para poder abordarlo. Por ejemplo, faltas a la propiedad industrial de fórmulas farmacéuticas entraría. Por ejemplo, está contemplado dentro del tema de secreto industrial. Hay algunos artículos donde se habla de los registros y de cómo los profesionales químicos farmacéuticos tenemos responsabilidad con esos registros. Y dentro de esos registros, pues está la propiedad intelectual de la cual son propietarios las empresas farmacéuticas de las cuales hacemos parte. Solo farma, cualquier No, en realidad, industria. pues cualquiera. A ver, el colegio, y esto es un tema que hace parte de mi cruzada personal, porque algunas personas
eh, visualizan el colegio como un ente abstracto, otros lo piensan como sitio para la farmacia industrial y realmente el colegio lo que hace es agremiar a la profesión farmacéutica. O sea, nosotros hacemos parte de la Federación Internacional Farmacéutica FIP y pues defendemos que el ejercicio profesional es amplio, por lo menos las 7 áreas reconocidas oficialmente por la FIA a nivel internacional, creemos que son una base para definir lo que se hace en el ejercicio profesional en Colombia. Y aunque tengamos muchas diferencias con lo que normalmente sucede en el ejercicio profesional en el mundo, hemos venido avanzando en reconocer todas las áreas. Entonces, este catálogo, pues digamos, esta norma está pensada para intentar controlar todo el ejercicio profesional. No es para un campo específico, no es para el farmacéutico industrial o para el farmacéutico asistencial, sino para el profesional en química farmacéutica que ejerce en el país. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, pues obviamente los químicos farmacéuticos tenemos una injerencia supremamente importante sobre los productos que tienen un impacto sobre la salud de las personas, bien sea desde la parte farmacéutica, desde la parte cosmética, incluso hasta la parte alimentaria. Hay QFs especialistas en temas de ingredientes o de productos alimentarios. Y ahí me empieza a generar una duda más personal. Eh, Menos mal, todavía es un proyecto de ley. El colegio en este momento no tiene, como vimos al principio, no tiene suficientes garras. El Tribunal de Ética en este momento, yo hago cerveza artesanal. Y la cerveza artesanal pues tiene procesos de producción que requieren algunas condiciones. No la vendo, la consumo para mis amigos y para mí. Existe mi cerveza artesanal. Así hay colegas, pero no, la verdad no conozco el primer. ¿Tú conoces colegas que tengan marcas de cervezas artesanales? No, pero desarrolla la idea, porque digamos, hasta el momento, hasta donde vas, pues si no hay comercialización del producto, no hay delito. O sea, en Colombia, si yo quiero comercializar un producto tipo bebida alcohólica como lo es la cerveza, pues ella debe tener registro sanitario. Si no, yo estoy ejerciendo una actividad ilegal. O sea, en este momento, si yo no la comercializo, no ejerce una actividad ilegal. No, o sea, si yo no estoy comercializando el producto, yo no ¿Y estoy... qué es comercializar el producto? Porque yo podría vender la experiencia. Ve, vámonos de fiesta este fin de semana, de fiesta artesanal, con choricitos artesanales, con cerveza artesanal casera, con tal Pues cosa. ahí viene un tema y eso es muy claro en el Tribunal de Ética y es que primero se deben solucionar los temas legales antes de los temas éticos. En un caso como ese, digamos, y lo voy a llevar al extremo, en tu negocito de cerveza artesanal de vender la experiencia, te llega el ente correspondiente de inspección, vigilancia y control, que en este caso es la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, y te genera un proceso sanitario que puede ser de diferentes tipos de acuerdo a lo que encuentren, pero que si tiene o reviste de gravedad, pues va a llegar hasta la parte penal porque estás cometiendo un delito. En ese caso, y eso ha sido uno de los temas que hemos hablado mucho en las reuniones del tribunal, hasta tanto no se resuelva la situación penal, no entraría a evaluar el caso el tribunal. ¿Por qué? Porque si la ley dice, no, esta persona es inocente, lo que estaba haciendo no revestía de un peligro para la salud pública, etcétera, no sé cómo lo justifica, nosotros no tendríamos por qué entrar a sancionar lo que ya la ley dijo que no era un delito y pues menos va a ser una falta ética. Pero si la ley dice no, esta persona estaba comercializando bebidas alcohólicas de manera ilegal, sin permiso sanitario, que tiene un riesgo para la salud pública, hay tantas personas afectadas, un muerto, una persona ciega, pues ahí ya nosotros sí tenemos que entrar a evaluar. Adicional a esa pena por haber cometido un delito, qué afectación hay desde el punto de vista deontológico y qué implicaciones tiene para su ejercicio profesional. No, Y Eso, si debe llegar hasta retirarle la tarjeta o solamente una amonestación verbal. eso es importante porque también es importante saber cómo sería la articulación
O sea, si una persona identifica el caso de una práctica o de una, pues es que el término práctica insegura es asistencial, pero pues sí, o sea, de un delito, un potencial delito, acude al Tribunal de Ética, acude a la justicia a ordinaria. la justicia ordinaria. O sea, en Colombia, y eso lo tenemos, el tribunal tiene unos recursos realmente muy limitados y está pensado para el estudio de esa parte ética y deontológica. El tribunal no tiene recursos para llevar a cabo investigaciones, para llevar a cabo procesos más allá de la investigación ética y deontológica. Por eso para nosotros es muy importante pues, reiterar que si alguien conoce una práctica que pueda llegar a revestir la comisión de un delito, pues lo debe hacer ante las entidades correspondientes, que en este caso pues es la justicia ordinaria de nuestro país, la fiscalía, las comisarías, las diferentes instancias donde la gente puede llegar a colocar un proceso de denuncia. Es decir, si yo conozco el caso de una persona que se está haciendo pasar como químico farmacéutico, el conducto regular sería ir y llevar el caso a la fiscalía. Claro. Y de hecho, cuando en el colegio nos llegan denuncias o casos que implican la falsedad, porque ese es el tema, cuando alguien se está haciendo pasar por químico farmacéutico sin cumplir los requisitos, pues se puede estar incurriendo en delitos tanto de falsedad en documento público como en falsedad de documento privado y otro tipo de causas penales. Entonces, siempre cuando ese tipo de cosas llegan, primero se le da traslado a la fiscalía y es la fiscalía quien realiza las investigaciones y todo el tema de investigación en tema penal. Porque en últimas no es colega, que alcance tendría el colegio. Sí, exactamente. Upa. ¿Y cómo diferencio yo ese pedazo? Porque esa es la parte asistencial, la barrera en el tema de lo que puede hacer un químico farmacéutico, un regente de farmacia en el aporte al paciente a veces es como muy pequeña. Es decir, hasta qué punto el consejo que le da el regente de farmacia a un paciente puede estar relacionado con una práctica netamente potestad del químico farmacéutico dentro de la atención farmacéutica y estar considerándole como un ejercicio ilegal de la profesión, ¿De quién? ¿Del el regente de profesional? farmacia. No, el regente de farmacia, como te decía ahora, tendríamos el inconveniente que el Consejo Profesional de Regencia de Farmacia no ha operado como instancia para llegar a colocar ese tipo de situaciones en consideración. Y sí, o sea, en eso estamos completamente de acuerdo. Sabemos que es no es lógico que yo regule y sancione y controle el nivel más alto de formación y que los niveles auxiliares de menor nivel de formación o menor rango jerárquico no estén controlados. Eso estamos de acuerdo, pero este es un proceso que tenemos que dar paso a paso. Hoy lo que podemos buscar controlar es ese ejercicio profesional de la química farmacéutica y pues nos queda la tarea de avanzar en cómo vamos a hacer esa regulación y control del ejercicio de los perfiles auxiliares para la profesión. Entonces, básicamente, en resumen, si yo conozco el caso de un colega que, pues de un colega no, de una persona que monta una droguería que ofrece atención farmacéutica bajo otro nombre, no sé, consejo farmacéutico, acompañamiento farmacéutico, no sé. La denuncia tendría que hacerse entonces en instancia en la fiscalía y ya después, Sí, y ya son los que se encargan del proceso. tal cual, porque ahí estamos hablando de un tema muy complejo y es hasta qué tipo o hasta qué nivel de recomendación puedo dar yo en un establecimiento farmacéutico con relación a un producto, porque es un tema crítico incluso para los profesionales farmacéuticos. Y ahí es donde pues esto es un conversatorio y si vamos a hablar con la realidad, digamos, distendidamente, entra un tema que es muy debate, es muy complejo en el debate y es la sostenibilidad, por ejemplo, financiera de un negocio versus lo que yo éticamente puedo hacer, porque yo te pongo el ejemplo, la mayoría de los establecimientos farmacéuticos en Colombia, llámese droguerías, que es la gran mayoría de los establecimientos, ejercen
funciones de recomendación de uso de productos terapéuticos. Y en un elevado porcentaje, los productos que recomiendan son productos de venta con fórmula médica, de acuerdo a la categoría de venta otorgada por el INVIMA. Eso, en términos de la ley, es ilegal, es denunciable, es un alto riesgo para la salud pública, pero todos sabemos que es una práctica normal, que si las droguerías no hacen eso, no venden, y pues si no venden no hay establecimientos y comercialmente no funcionan. Entonces hay temas que en la norma y en la forma en que se presentan académicamente tienen un trasfondo, pero en el ejercicio cotidiano, en lo que pasa en el día a día, es otro tema completamente diferente. Y yo creo que hay que buscar llegar a un punto donde el ejercicio ético y legal de la profesión sea el mismo ejercicio que se da en la realidad, pero en varios ámbitos de ejercicio eso hoy está alejado. Lo que dice la norma no es lo que se hace. Pero sabes que me inquieta un tris. O sea, el negocio es bueno. El negocio de las droguerías es excelente desde que uno va a un parque de un barrio y encuentra cuatro o cinco droguerías en el mismo parque. O sea, eso cómo se sostiene si la competencia la tengo al frente. O sea, debe ser muy bueno para poder sostener un negocio con la competencia al frente. Yo creo que ni las panaderías son capaces de de tenerse una enfrente de la otra. Y no es tan bueno como era antes. O sea, realmente la droguería como establecimiento farmacéutico comercial ha disminuido mucho. eh, Fue muy afectada por la ley 100. Realmente antes de que existiera la ley 100, tener un negocio de droguería era mucho mejor a nivel de la recomendación de productos y en temas comerciales. Sin embargo, hoy todavía es un negocio que es rentable en algunos ámbitos, pero sabemos que esa rentabilidad pues está relacionada con prácticas comerciales que desde el punto de vista técnico no son sustentables. O sea, yo no tengo cómo sustentar por qué un establecimiento farmacéutico regentado por una persona sin formación está recomendando el uso de antibióticos para el tratamiento de una gripa, por ejemplo. Vea que hay un caso interesante y es que el tema del desabastecimiento, hasta qué punto llega a ser culpa de nosotros como químicos farmacéuticos cuando trabajamos en un operador logístico. O sea, yo particularmente siempre he sido como eh, crítico del tema, miércoles, crítico del tema del desabastecimiento de medicamentos porque pues hay que hilar muy delgado. O sea, la industria farmacéutica puede tener culpa del desabastecimiento de medicamentos, los operadores logísticos pueden tener culpa del desabastecimiento de medicamentos, y en ambos lugares hay que ponerse la cabeza. Sí, o sea, digamos, el debate más complejo en el ejercicio profesional es lo relacionado con el rédito económico. Digamos, es claro que el sector farmacéutico eh, es un negocio en el cual tenemos unos productos que son productos para la salud. Y ahí hay una discusión, me trajiste 20 años atrás en la discusión con Luis Guillermo Restrepo sobre qué tipo de bien es el medicamento. Si el medicamento es un bien público o es un bien privado. Porque digamos, desde los que tienen la visión de que el medicamento es un bien público, pues digamos, ahí se tiene una visión. Cuando yo digo el medicamento es un bien de interés público, tengo una visión donde el Estado tiene que garantizar que ese medicamento esté disponible, porque es un bien público. Cuando yo defino que el medicamento es un bien privado, pues responde a los intereses privados. Y los intereses privados en un sistema capitalista como estamos es el lucro. Entonces, es como todo el caso y todo el revuelo que hubo con Shkreli en Estados Unidos y todo el tema de este medicamento, el EpiPen, donde él decía, si no es rentable económicamente, como yo soy privado, yo no tengo por qué mantenerlo, o sea, yo no tengo por qué tener pérdidas por tener un medicamento que no me da rentabilidad. Entonces ahí la discusión es muy compleja, porque lo primero que tenemos que definir es
qué tipo de bien es el medicamento, un bien público, un bien privado. Y más allá de eso, cuando hablamos del tema yo el tema de desabastecimiento es un tema que generalmente no trato mucho porque es un tema, pues, primero desde mi punto de vista muy sensacionalista para medios y que generalmente los intereses o los poderes que están relacionados con ese desabastecimiento pueden estar mucho más arriba de lo que uno piensa. O sea, pueden ser intereses incluso de tipo global, porque hay que entender que las grandes industrias farmacéuticas tienen unos planes de desarrollo comercial, tienen unos planes de mercado, tienen unos planes de cuáles son esos productos rentables. El gerente de Bayer, el CEO de Bayer hace algunos años públicamente lo dijo, él decía, nosotros, lo dijo en una conferencia, nosotros no hacemos medicamentos para pobres, sino para gente que tenga cómo pagarlos. Eh, y ahí estamos en la discusión, o sea, ¿quién tiene la responsabilidad de buscar la rentabilidad económica? Yo te voy a plantear un escenario, pues esto no es, eso mentiras, no sé si esto cae dentro del concepto de hasta dónde llega el poder del Estado, pero tengo entendido yo que los bienes realmente para nosotros son cosas prestadas. Incluso si yo, por ejemplo, tengo una casa, yo como Álvaro tengo una licencia por la cual tengo que pagar perdón, año a año, un impuesto, que es el predial, para poder ser el tenedor y el poseedor de ese espacio. Pero si por ahí hay que pasar una carretera por el bien común, el Estado simplemente puede llegar y decir, esto no es Entonces su casa. llegas al concepto que siempre ha defendido Luis Guillermo, que es estar en la mitad. Y decir, no, el medicamento es lo que se llama un bien meritorio, es decir, un bien privado que tiene algunas características que lo llevan a tener elementos relacionados con los bienes públicos, como lo que vos decís. Entonces ahí es donde parten debates, como por ejemplo todo el tema de propiedad intelectual que parte en el acuerdo de Doha, donde uno dice, venga, aunque eso sea un bien privado, si hay un interés de salud pública, yo como Estado te puedo obligar a emitir una licencia para que un tercero infringa tu patente y produzca el medicamento porque es mi interés público. Pero esos son otro tipo de debates que creo que van más allá del tema ético. O sea, creo que, y ahí es importante diferenciar, porque ahora hay unas discusiones muy fuertes. Uno de los temas que me está No, apasionando el es, tema ético no está alejado. O bueno, estaría el tema deontológico. digamos que ahí hay muchas discusiones, porque, ¿Qué es mejor? por Dejar ejemplo, morir a la población porque el medicamento tiene una licencia? Tiene una hay patente. muchas cosas. Uno de los temas que estaba revisando hace poco, porque estuve viendo un documental sobre el tema de hemoderivados, es, por ejemplo, el tema de cómo la remuneración de personas por donar sangre se convierte en la única forma de que esas personas puedan obtener algo de dinero. Personas que en países como Estados Unidos, por ejemplo, terminan donando 2 veces a la semana para poder conseguir al menos $80 que les permita tener algún recurso y que luego, por ejemplo, ese plasma se venda a las multinacionales farmacéuticas que elaboran productos hemoderivados con ellos, presentando un modelo donde lo que está sucediendo es que la sangre de los pacientes pobres está yendo a las venas de los pacientes ricos por medio de un modelo de comercialización que para muchos podría ser una discusión no ética, pero que muchos dentro de la profesión defendemos. O sea, ¿cómo va a estar uno en contra del desarrollo de hemoderivados? ¿Cómo va a estar uno en contra de que se generen alternativas terapéuticas? Pero la pregunta es, ¿qué sucede en todo ese tramo cuando tengo un producto tan complejo que se hace a partir de la sangre de una persona que no debería ser considerado un bien transable? O sea, hay unas discusiones muy complejas dentro de la profesión farmacéutica con el tema de los medicamentos de la salud. El tema de los precios de medicamentos podría llegar a ser un debate ético muy complejo. O sea, ¿por qué yo tengo que pagar determinado precio por un medicamento?
Las multinacionales dicen, no, es que nosotros hicimos una inversión, tenemos que recuperarla y por lo tanto ese precio representa la inversión más nuestra ganancia. Es ético tener ganancia de un producto que si la persona no lo consume puede morir. O sea, ahí Y hay luego, unas ¿con qué se produce discusiones. más? Pues, ¿con qué se innova? eh, ¿Con qué plata? pues ahí hay discusiones porque también para qué necesitamos innovar y cómo necesitamos innovar. Una de las discusiones que yo tengo con el actual sistema de salud es que es un sistema de salud basado en la percepción del usuario, donde generalmente el usuario quiere tener las últimas tecnologías para el tratamiento de sus patologías, y yo, por ejemplo, planteo que eso no es necesario. O sea, uno con alternativas terapéuticas que tenemos desde hace más de 100 años podríamos tratar muchas cosas para las cuales hoy estamos buscando las últimas alternativas terapéuticas. Entonces son discusiones muy complejas desde el punto de vista ético, desde el punto de vista Pero, social, por ejemplo, que es los importante plantear. antirretrovirales. Los antirretrovirales nacen ni siquiera con el principio de no hacer, primero no hacer daño, porque si no, no salvarían a nadie. No hubiesen salvado a nadie porque los medicamentos antirretrovirales tienen los efectos secundarios más horribles que yo he podido conocer. Y al principio los antirretrovirales se utilizaban en unas dosis lo suficientemente altas como para llegar a cargas virales bajas, ni siquiera indetectables, porque eran monoterapia. Imagínate si hubiera cargas extremadamente altas, pacientes no se morían de VIH, ya se están muriendo de anemia. O, o los, o los combinados dobles, en su momento los pacientes no se morían de VIH, pero se empezaban a morir de enfermedades cardiovasculares, de que se les subía el colesterol y les daban accidentes cerebrovasculares o terminaban con el riñón jodido o con el hígado podrido, términos no muy médicos para un evento bastante farmacéutico, pero en este momento tenemos una terapia que les permite tomarse una pastilla al día, una tableta al día, si es tableta, tableta recubierta, eh, con una cantidad de efectos secundarios mínima y con un perfil de seguridad muy similar al de los otros medicamentos que hay en el mercado. Eso hubiese sido posible si los antirretrovirales hubiesen sido hechos al modelo de vendo huevos para comprar, compro huevos para vender huevos. Pues en el modelo de investigación y desarrollo de medicamentos hay hoy propuestas diferentes. De hecho, el colegio eh, promovió la edición en español de un libro que se llama, del autor panameño Ibis Sánchez Serrano, donde él habla del modelo COR como un modelo alternativo para el desarrollo de medicamentos. En el tema de la discusión del desarrollo de medicamentos, tenemos todavía muchos elementos a analizar con el tema del beneficio económico y de cuánto debe ser ese beneficio económico, de cómo se deben manejar los productos y los intereses de la industria. Ha sido realmente la industria farmacéutica es un fenómeno nuevo en el sentido de que tenemos aproximadamente 100 años de desarrollo de la industria farmacéutica, mientras tenemos más de 8 siglos de ejercicio profesional farmacéutico. Es decir, los profesionales químicos farmacéuticos durante 7 siglos trabajamos en nuestra rebotica, haciendo nuestros medicamentos individuales y atendiendo en un modelo de salud que fue colocado de cabezas con todo el tema de la industrialización en la década de 1920 a 1930, digamos, a mediados del siglo pasado fue que se presentó toda esta revolución de la industrialización de los medicamentos, y creo que hoy todavía nos estamos enfrentando a los retos como resultado de ese proceso, porque no es lo mismo hoy hablar de Pfizer como era Pfizer cuando la creó el doctor Pfizer en 1900 para generar medicamentos en masa y atender a los pacientes sin un pensamiento de lucro, a Pfizer hoy, que es una gran multinacional cuyo consejo directivo depende de accionistas de acuerdo a la cantidad de dinero que hayan colocado en la empresa. Entonces no es lo mismo, hay diferentes modelos, hay diferentes temas de interés. Por Pfizer, eso es tan complejo. Pfizer, el grupo de las que hizo la vacuna contra el COVID. Alguna de esas, no, no nos pongamos muy, pues porque Ah, digamos que la idea no es atacar a nadie. Yo creo que
una de las funciones importantes desde el colegio es acoger a todos, Sí. no solamente a la industria farmacéutica nacional, sino a la industria farmacéutica nacional y a los colegas que ejercen en diferentes áreas. Creo que cada una de las áreas de ejercicio tiene sus particularidades, como todo el mundo dice, pues Pero, por al ejemplo, interior se cuecen es, habas. es que hemos hablado de profit, pues de la rentabilidad, del rendimiento, ¿qué hubiese sido del mundo si una pandemia como el COVID hubiese llegado y no existieran las alternativas que hubo? Yo en eso, pues no solamente como químico farmacéutico, sino como profesional de la salud, todavía tengo una posición que se aleja de la posición convencional. Creo que no es la posición tradicional. O sea, yo no sé qué habría pasado, porque la verdad, aunque hubo algunos datos importantes epidemiológicos, considerando un nivel de mortalidad X y no se tenía alternativas terapéuticas, fue un escenario que no se probó. O sea, la Sí, no, decisión, primero no hacer daño, ¿no? la decisión fue, nos vamos a pasar por encima un montón. Es más, lo primero que nos pasamos por encima fue el acuerdo de Nuremberg. Eliminamos todos los derechos individuales de las personas, tratamos a todas las personas como conejillos de indias, los hicimos firmar consentimientos informados para colocarles una nueva tecnología bajo coerción y todos nos tapamos los ojos. O sea, todos los profesionales de la salud, en términos bioéticos, hicimos la vista gorda y mira, pues la vista, nos tapamos los ojos y miramos para otro lado, pero se infringieron todas las normas de bioética de la investigación clínica. Entonces, son cosas diferentes. Y hubo gente que, de hecho, lo que es cuestionable y creo que es un tema a evaluar es si era una tragedia mundial, ¿cómo es que nosotros estamos de acuerdo en que estas cuatro empresas obtuvieron beneficios económicos millonarios del sufrimiento de todo el planeta? Y estados, porque Pues, Rusia sacó vacuna, China sacó vacuna. pues y hasta estados, etcétera. O sea, ahí es donde deberíamos tener las discusiones. Tenemos Pero a todo el planeta sufriendo y le decimos, mire, si usted no utiliza esta tecnología, no es un ser socialmente aceptado, te limitamos tu derecho a la movilización, te limitamos todo y no puedes hacer nada más. algo así Entonces, como cuando le dicen a uno que tiene que utilizar condón. pero y aparte de eso, te tengo que pagar y te tengo que dar un beneficio económico por hacer eso. O sea, la Pero discusión ética es muy a lo que compleja. digo también es que no es la única tecnología que existió para salvar el mundo. O sea, de cierta forma, ¿qué hubiese sido de las clínicas y hospitales y los protocolos y los dispositivos médicos que se utilizaron para el aislamiento, los ventiladores, eh, tapabocas, aunque los tapabocas son un tema, Yo no sé, o sea, el hay alcohol, en, la discusión de los tapabocas muy compleja. No, la verdad no sé, y yo creo que una de las mejores frases, primero, no soy futurólogo, o sea, no sé lo que pudo pasar a futuro, ni tampoco sé lo que pudo haber pasado en una realidad paralela o alternativa en la cual no se hubieran asumido estas cosas. Creo que la decisión de todos los profesionales fue tapémonos los ojos y sigamos de la mejor manera, porque guiados por la Organización Mundial de la Salud se tomó la decisión de que eso era lo correcto y lo adecuado que íbamos a hacer. Y ya lo aceptamos. O sea, yo creo que, por ejemplo, entrar a discutir las faltas éticas que hubo en el proceso de investigación científica con las vacunas es un ejercicio mucho más complejo porque plantea la discusión hipotética de que si no se hubiera hecho eso y se hubiera llegado a un escenario catastrófico con una mortalidad del 50 o 60%, ¿qué hubiera pasado en el mundo y en los sistemas de salud? Entonces, en ese tipo de situaciones es donde es complejo, pero aplicar la ética se hace mucho más complejo aún como ejercicio. por No ejemplo, sé si alguien más haya comentado por hasta ahí. ejemplo, antes de pasar a otra pregunta, por ahí el tema de los productos para la no salud que también surgieron en el COVID. Bueno, Gustavo dice que desde el punto de vista de la salud del medicamento es un bien privado. Y Eh, Gustavo Villegas, un saludo y pues la verdad
Un honor que estés viendo este conversatorio. Creo que eres una de las personas que más sabe de bioética en Colombia y pues respeto su posición de que considera el medicamento como un bien privado. Gustavo es QF, ¿no? Sí, claro, Gustavo Villegas es Gustavo, químico farmacéutico. eh, lo espero en el colegio, hermano, para y que es una de las personas que más el maneja el comité tema de de ética se bioética. renueva el año entrante. Eh, Tribunal. Pero hay diferentes posiciones, o sea, así como él manifiesta y argumenta y sustenta el medicamento como un bien privado, pues hay otras personas que argumentan el medicamento como un bien público y hay otras que lo argumentan como un bien meritorio. Y cada uno de ellos pues tiene sus sustentos y su posición para argumentar una u otra posición. Yo lo que creo es que estamos en un mundo muy complejo. O sea, realmente tenemos para mí, pues, en el tema del ejercicio de la profesión farmacéutica nos enfrentamos a grandes dilemas que tienen un impacto directo sobre los sistemas de salud. Hay temas relacionados como por ejemplo el diseño de medicinas individualizadas y el costo y el impacto que esto puede tener para las finanzas de los países y de los sistemas de salud. El tema del relacionamiento con el paciente por medio de modelos de lenguaje generativo utilizando algoritmos. Los temas relacionados con la parte genética, por ejemplo, hasta qué punto es la responsabilidad de nosotros como profesionales de la salud eh, llegar a generar una estirpe genética superior de manera voluntaria o involuntaria por nuestras acciones. Entonces hay una serie de temas que la tecnología nos plantea como retos que en algún momento tendremos que enfrentar y que pues son un ejercicio interesante para la profesión farmacéutica en su aproximación. Y, Tenemos que mirar. y, por ejemplo, pues hay como para ir terminando un poquitico. Hemos hablado de medicamentos, 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 medicamentos. Tocamos por ahí ingredientes alimentarios, tocamos al dueño de la industria cosmética. Pero los cosméticos en sí también son un tema preocupante en este momento. Te voy a poner un escenario que me parece bastante interesante. No sé cómo lo abordamos desde la parte ética y pues si es responsabilidad del químico farmacéutico que se encarga de avalar la notificación sanitaria obligatoria del cosmético aquí en Colombia. Y es el hecho de que en este momento tenemos un sobreuso de cosméticos en la población infantil y juvenil. Los Sephora Donde Kids. los Sephora Kids, exactamente. No, el término es como muy es difícil para los que no estamos muy metidos en redes sociales, pero sí es eso, o sea, ¿cómo podemos tener ahorita niños que estén pegados? Niños, no, sí, son pelados de 10 11 años, 12 años, a duras penas todavía están terminando el proceso no sé si decir, quedarse con la piel definitiva. Eh, y ya están utilizando productos anti-age, cosméticos fuertes, Sí, sí. recomendados por Lo primero, influencers. y pues entendiendo que son las 7, ya nos vamos a pasar un poco de la hora de ese conversatorio. Yo estoy muy contento a nivel personal porque se incluyó dentro del proyecto de ley una nueva visión, una nueva definición de lo que es la profesión farmacéutica, de lo que es la química farmacéutica. Yo durante muchos años, yo soy egresado del año 2006, durante toda mi formación y durante muchos años escuché a los grandes oradores, a los profesores en los espacios públicos decir que el profesional químico farmacéutico era el profesional del medicamento. Y yo estoy muy contento con la forma en que se presenta el cambio del proyecto de ley, porque pasamos de decir que el profesional químico farmacéutico es el profesional del medicamento a decir que es el profesional que gestiona el riesgo sanitario relacionado con el consumo de productos que tienen impacto en la salud pública, individual o colectiva. Y eso es una visión completamente diferente, porque ya no nos concentramos solo en el medicamento, sino en el cosmético, el suplemento dietario, el dispositivo médico, El desarrollo todo de esto que canales. está alrededor de los medicamentos o alrededor de las terapias, alrededor del el uso de productos que tienen impacto en salud pública. Y eso es un gran cambio en la visión para la profesión, digamos, es muy importante. Eh,
hay temas que empiezan a surgir, como la cosmético-vigilancia, por ejemplo, cómo se empiezan a generar unas responsabilidades del fabricante con el uso de su producto. Hasta qué punto los farmacéuticos estamos diseñando ese producto para ese público. O sea, eh, realmente, si yo estoy diseñando un anti-aging, tengo que considerar que alguien de 12 años lo va a usar. No, porque eso no es nuestra forma de pensar normalmente. Uno piensa desde la lógica, uno dice, pues yo diseño un producto anti-aging para alguien que a partir de los 45 años le empiezan a salir arrugas. Uno no espera dentro de lo convencional de su ejercicio profesional que ese producto vaya a ser mal utilizado. Pero obviamente al tener una responsabilidad en su proceso de elaboración, sí es importante integrar al profesional en ese proceso también de responsabilidad social y de responsabilidad empresarial con los clientes de tu negocio. Pero bueno, por ejemplo, volviendo al tema de los productos para la salud, pero mejor dicho, hablando un poquito del tema de los productos para la salud, llega el tan estigmatizado tema del cannabis, la marihuanita. Eh, en Colombia en este momento tenemos algunas autorizaciones de uso medicinal de derivados del cannabis. La planta como tal se puede usar. Pues ya dentro de mi ejercicio profesional te diría, sí, sí se podría con algunas especificaciones, incluso hay una discusión por unas personas en el eje cafetero que hoy montaron un dispensario apoyados y reconocidos por un ente territorial, por una Secretaría de Salud. Ahí estamos en Venden la varias experiencia. discusiones con relación a eso, porque sí hay algunas cosas inadecuadas en ese modelo. Pero a ver, más allá de eso, lo primero es que desde el punto de vista profesional, mientras nos mantengamos en el ámbito terapéutico, eh, los químicos farmacéuticos tenemos una responsabilidad única en el país. Es que somos el único profesional en Colombia autorizado para el manejo de estupefacientes. Digamos, lo compartimos parcialmente con el regente de farmacia, que también está autorizado para el manejo de estupefacientes en los establecimientos minoristas, pero cuando hablamos de toda la cadena del producto estupefaciente, desde su producción, almacenamiento, comercialización y dispensación, el personal autorizado de manera idónea es el químico farmacéutico. Y ahí una primera situación que se presentó con el cannabis y es que incluso dentro de los mismos químicos farmacéuticos, algunos colegas estigmatizan el uso de este tipo de productos. Y hay muchas discusiones sobre para qué es aprobado el cannabis, cuáles son los usos reales o no, si sirve o no para el estrés postraumático, para el dolor, para muchas cosas que se ha especulado, porque realmente el sustento científico hoy en el mundo, de acuerdo a las aprobaciones que tenemos por los organismos regulatorios, es para tres indicaciones. Entonces, se habla mucho del cannabis, se dicen muchas cosas, pero no hay mucho sustento para las indicaciones que se le dan. Ahora, y yo lo he dicho públicamente ya en mi ejercicio profesional, alejándome del tema ético, sino hablando del cannabis y esto lo digo como experiencia más familiar, mi abuela decía que desde que un paciente hable, coma y duerma, se alivia. Y el cannabis genera esas tres cosas. El cannabis genera un tema que es empatía. Está demostrado cómo una persona bajo los efectos del cannabis tiene una mayor disposición para hablar y para expresarse de diferentes cosas. Está demostrado que el cannabis abre el apetito, pues es una de sus funciones, y que promueve el sueño. Entonces, el cannabis para mí es útil en todos los tratamientos terapéuticos en la medida en que ayuda a que el paciente tenga una mejor homeostasis, que esté en unas mejores condiciones, que sea más receptivo a la terapia, que tenga un mejor sueño, una mejor alimentación. Considero que como
coadyuvante en esos procesos terapéuticos y como paliativos en muchos procesos, por ejemplo, de terapia del dolor, es completamente útil y adecuado. Pero incluso dentro de muchos colegas se presenta ese estigma y esa visión con relación al uso del cannabis. Muchos colegas tienen historias personales o familiares con el uso inadecuado de sustancias y ¿No? ver cómo una sustancia que está estigmatizada dentro del campo de la ilegalidad pasa a la legalidad no es fácil para Y eso, muchos. por ejemplo, es una cosa que pues no preocupa, pero sí inquieta un poquito, y es que el cannabis es la puerta de entrada a otras sustancias un poco más más fuertes. No, ese Primero estudio ya está. primero la legalización de la marihuana, ahora sigue la legalización de la cocaína, y ahí vamos Bueno, aumentando. El cannabis es la puerta de el entrada. estudio que hablaba de que el cannabis es la puesta de entrada a otras No, drogas, pues me refiero a digamos, la ya parte, está no, completamente revaluado. desde la parte psicosomática, sensorial y anatómica, no, desde la parte legal. El Ya cannabis es la son, puerta de no, es que entrada, ahí eso ya es lo estamos, más ahí es mortal. donde yo digo que pues lo primero es que hay que tener muy claros los escenarios y para poder lograr la aprobación de las normas de cannabis que llevaron a lo que después fue la ley 1787 del 2016, hubo que hacer un ejercicio en el Congreso muy complejo y fue separar completamente el tema de la legalidad del tema ilegal, porque cuando vos empezás a mezclar varios, esos dos elementos no son compatibles. Y de hecho uno de los grandes problemas, y esto lo traigo acá aprovechando que estamos hablando del tema ético, es que los profesionales farmacéuticos que somos ese profesional encargado de gestionar ese riesgo en salud pública, estamos negándonos a regular o hablar de la regulación de el uso recreativo de sustancias, que es un esquema para el cual no fuimos formados y que muchos colegas rechazan, pero que es una realidad. Hay sustancias bioactivas, algunas de ellas reconocidas como medicamentos, otras no, que se usan en un contexto de uso recreativo. Y nosotros, como conocedores de las tecnologías para desarrollar esas sustancias, de los efectos, del tratamiento, del manejo, debemos entrar a esa discusión de cómo va a ser el uso recreativo de sustancias, pero no lo hemos querido hacer. Técnicamente, si seguimos con la regulación de de la cocaína, podríamos revivir la fórmula original de la Coca-Cola. Técnicamente habrían muchos escenarios que se podrían asumir, pero creo que responsablemente como gremio tenemos que empezar a entrar en otras discusiones que trascienden más allá de lo terapéutico, porque se convierten en un problema social y habría que dar las discusiones éticas del caso. Yo lo ponía, por ejemplo, hay un proyecto de ley de legalización de la coca del Ministerio de Justicia. Bueno, no es un proyecto de ley, en realidad es un proyecto de decreto, cosa que animo porque estoy de acuerdo con el exministro Gaviria en el sentido de que no necesitamos más leyes, solo necesitamos decretos que regulen las leyes que ya tenemos. Y, por ejemplo, ese tipo de decretos plantean discusiones muy fuertes para la profesión, es decir, vamos a permitir que cualquier persona procese estupefacientes o debemos tener un profesional químico farmacéutico para que asegure que la calidad de ese estupefaciente no vaya a matar al paciente, al usuario en este caso, porque estamos hablando de una sustancia de uso recreativo. O habría, por ejemplo, la posibilidad de considerar algo así como la cocaína artesanal, o sea, reconocer los procesos de extracción de las comunidades que lo han venido desarrollando sin la supervisión de un profesional. Ese tipo de cosas son muy complejas porque se alejan de lo que ha sido nuestro paradigma convencional de actuación y ejercicio profesional y nos trae escenarios donde hay que entrar a debatir temas relacionados con los daños que causa el producto en el usuario, temas relacionados con el tema de costo-beneficio, con el tema de profits o utilidades, ganancias relacionadas con la actividad comercial, dentro de las cuales está inmerso el químico farmacéutico, así no lo quiera. Hablemos de muerte. Las 7:15, hasta aquí yo Nos no das tengo problema. se habla mucho, pero vamos
matando este miércoles de tertulia hablando de muerte. Ya me imagino que sabes a qué tema quiero llegar cuando hablemos de muerte. Bueno, sí, o sea, digamos que Eutanasia. y eh, fue uno de los puntos más complejos a discutir dentro de la creación del proyecto de ley, porque pues hay posiciones encontradas con relación a cuál es la participación del profesional farmacéutico dentro de ese proceso de muerte digna o eutanasia o cesación de la vida, como lo quieras llamar. Eh, yo soy partidario, yo soy uno de los que es partidario en que no debería aplicar elementos como pues que impidan que un químico farmacéutico haga la dispensación de una tecnología. Creo que el responsable de ese proceso de definición de cuál es el acercamiento terapéutico, o en este caso de cesación de la vida, es el médico tratante y que nosotros lo que prestamos es un tema más de medios. Pero otros miembros del comité y otras personas en la discusión, pues se considera que sí se debe tener el derecho de objeción de conciencia para participar en un proceso que uno, pues desde el punto de vista ético o moral o religioso, no considere y es que que uno puede no estar es involucrado. no es el único, no es la única objeción de conciencia que nosotros podríamos tener al ser los, digamos, garantes del uso adecuado de los productos para la salud. Tenemos también responsabilidades en otros lugares donde puede haber objeción de conciencia. El aborto. Sí, una discusión muy fuerte, por ejemplo, con relación al tema del Citotec y cómo un producto que tiene un diseño y una indicación terapéutica termina siendo indicado y controlado dentro de la práctica médica para aprovechar un efecto adverso. O sea, hay la discusión clara y, por ejemplo, en los procesos de interrupción del embarazo, volvemos al tema, es que la discusión acá es que estamos hablando de la legalidad en la cual el farmacéutico lo que participa es en el proceso de dispensación de ese producto, en la entrega para que el paciente o el profesional enfermero o quien vaya a aplicar la terapia lo haga. Digamos que ahí es donde yo considero que nuestro papel profesional es más de medio, no de resultado. Pero es que nos volvemos entonces el bodeguero, el que Ay, almacena las cosas si no tenemos ni la objeción de conciencia ni la posibilidad de tener sí, sí, autonomía profesional esas eran sobre. otras cosas que se discutieron y de hecho quedó, o sea, no fue mi posición la que quedó, la objeción de conciencia quedó incluida dentro del proyecto de ley de deontología farmacéutica y está contemplado que pues cualquier profesional farmacéutico que considere que debe alejarse de la dispensación de una tecnología porque no está de acuerdo con el fin último que va a generar el uso de esa tecnología es válido. Eh, ¿Cómo raya eso con el derecho a recibir los tratamientos que tiene el paciente? ahí es donde esa es mi posición, o sea, mi posición es no vernos como un bodeguero, sino como vernos como un responsable de una tecnología sanitaria, pero con una responsabilidad de medios, de entregar el producto. Quien realmente está guiando todo ese proceso es un equipo de salud liderado por el médico que está haciendo una prescripción, de pronto hay unas enfermeras detrás y Pero es que volvemos a lo que decías de que el sistema de salud está diseñado para seguir las preferencias de los pacientes. Y voy a poner un ejemplo un poco más, menos muerte, y es la Saxenda. Si yo como químico farmacéutico pudiese decirle a un paciente, venga, es que usted no ha intentado hacer una dieta, usted no ha intentado hacer algo, simplemente fue a un médico al que le mandó, pues un médico internista particular que le mandaba un medicamento que vio que en internet funciona, no, no, mm, semaglutide, liraglutide para obesidad, y viene aquí a reclamármelo, yo tengo que decirle que sí. no, y se lo pongo en el caso más complejo, que es el caso que sé que se está presentando en Estados Unidos y que existe un riesgo alto de que exista en Colombia,
y es que como ese producto, el semaglutide o liraglutide, cualquiera, pues, pasa sobre todo es con el semaglutide, no se consigue fácilmente en el mercado, entonces la elaboración magistral de semaglutide para bajar de peso y no para el tratamiento de la diabetes como es su indicación terapéutica original. O sea, hay unas discusiones muy fuertes porque de lo que estamos hablando acá es de mucho dinero. En el tema, por ejemplo, Novo Nordisk acaba de reventar en bolsa por el Ozempic, por precisamente manejar este medicamento que como efecto secundario genera esta pérdida de peso, eh, con unos riesgos grandísimos, con una publicidad completamente inadecuada, donde vos Pero ves que se habla de que persona, el producto que usan los MOS y que el médico llega hasta el punto en el que listo, aquí está su fórmula porque usted pasó todos los controles. No es un, no es un, o sea, llegó, recibió sus resultados de laboratorio, el médico le prescribe la fórmula y le dice vuelvan en un mes, en 6 meses o en un año y miramos a ver cómo le fue. Y el paciente mes a mes va a la compra en una droguería y ahí no hay químico farmacéutico porque desafortunadamente nuestra ley colombiana no obliga a que los establecimientos farmacéuticos tengan un profesional del medicamento que sea capaz de decirle a la persona no se lo tome. oye, si no tuviera tampoco lo podríamos hacer, a no ser que le genere un evento adverso. Es decir, es muy claro que nuestra participación como profesional dentro del equipo de salud está enmarcada en una interacción con otros profesionales. Eh, yo creo que tenemos que dar ese debate muy fuerte y va más allá de lo ético, es hasta qué punto mi competencia como químico farmacéutico dentro de la terapia del paciente no se llega a convertir en intrusismo profesional, porque quien realmente está encargado de la prescripción es el médico tratante. El que ve al Entonces, paciente cada ¿hasta año. qué punto? Pero hasta qué punto yo como otro profesional tengo derecho a decir que lo que está ordenando el médico tratante está mal o bien. O sea, yo puedo intervenir como profesional farmacéutico en un proceso de atención farmacéutica si identifico algún tipo de problema con esa terapia, algún tipo de problema adverso, etcétera. Pero yo no puedo, por mi criterio propio o mis creencias, interferir con el ejercicio de otros profesionales. De hecho, en atención farmacéutica se ve mucho y eso. Hace aproximadamente unos 8 años hubo un debate muy fuerte en España por un profesional, no un químico farmacéutico, un abogado, médico abogado que hablaba sobre el intrusismo profesional de los químicos farmacéuticos, de los farmacéuticos en España, sobre el ejercicio de la medicina, donde a partir de llevar a su nivel máximo la intervención farmacéutica, terminaba el profesional en una intromisión dentro de otro campo de ejercicio profesional. Entonces, ahí hay que tener muy clara la ética y tener muy claro cuál es tu papel, porque ¿cómo haces esa intervención farmacéutica? O sea, esas son las discusiones y creo que habrían elementos donde incluso esa intervención farmacéutica no debería ser sobre el paciente, sino que debería ser una interacción entre profesionales. O sea, hay muchas discusiones muy fuertes ahí, donde creo que lo que tenemos que tener claro es que la responsabilidad de todos los profesionales de la salud es lograr las mejores condiciones para el paciente. Bueno, yo creo que ya nos extendimos un montón del ejercicio del día de hoy. Fue chévere, fue interesante. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Ahí disculpen lo poquito y lo malo. Ahí vamos mejorando de a poquito. Estoy buscando el escenario ideal aquí en el cielo para que logre quedar como el set de las tertulias farmacéuticas. Pero no, excelente discusión. Muchas gracias por venir. Gracias a todos los que nos Eh, acompañaron. tenemos una deuda pendiente aquí a seguir hablando temas éticos, parte 2. Perfecto, Para, claro que para sí. la próxima nos traemos a Raúl, si es que se apunta, si es que lo ve por ahí. Y dentro de 8 días vamos a hablar de otro de los temas divertidos de nuestra profesión y es cómo sacarle profit a la biodiversidad, que en este país es muy grande.
Vamos a ver cómo nos va. Gracias a todos por estar y por aguantar este espacio tan largo y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Gracias a todos.